Bendiciones, amados en el Señor. Que el Señor bendiga a todos los que visitan este canal y a todos los que escuchan esta poderosa enseñanza. Quiero hablarte del espíritu del miedo, cómo el miedo limita a las personas. El miedo es una de las trampas más usadas del enemigo para hacerle creer mentiras a las personas, y así la gente cree a todo ese miedo sembrado, impulsado por el enemigo. El miedo es un espíritu. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí podemos ver que el Señor nos dice que nosotros hemos recibido un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, y ese espíritu es el Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios no hemos recibido un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, no hemos recibido ese espíritu de miedo. El miedo limita en todas las áreas de tu vida. El enemigo usa el miedo para destruir a la persona con cosas sencillas, porque el miedo en estos tiempos se ha convertido en un instructor, en un consejero. Hay personas que no quieren pedir un aumento de salario a su jefe porque tienen miedo, y el miedo se convierte como en ese consejero que primeramente tú tienes que consultar a ese consejero, que es el miedo. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué vivimos en una generación que tiene miedo para cosas positivas y no tiene miedo para las cosas negativas? El miedo es un espíritu diabólico y tenemos que reconocer ese espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué hay que reconocerlo? Para echarlo fuera, para cerrar esa puerta y no permitir que el enemigo, a través de sus flechas, a través de sus ataques en los pensamientos, él no pueda sembrar ese miedo. El miedo no es de Dios. El miedo te bloquea en tu vida matrimonial, en tu vida financiera. El miedo es un enemigo de los hijos de Dios. Como estaba hablando, diciendo que el miedo se convierte en un consejero, es como que cada vez que tú quieras hacer algo, primeramente el miedo te consulta. Te da un consejo. El miedo siempre te dice: tú no lo vas a lograr, no vas a poder. Siempre está ese temor, ese qué dirán, qué va a pasar si hago, qué va a pasar si tomo ese préstamo, qué va a pasar si camino hacia adelante. El miedo no viene de Dios. Por eso tienes que cerrar la puerta a ese miedo consejero, a ese miedo que te bloquea. El miedo en la guerra espiritual. Nunca tienes que tener miedo si eres un guerrero de oración. Una de las cualidades que tienen los guerreros de oración, los guerreros en el Señor, es que tienen valentía y autoridad en Cristo Jesús. Cuando hablamos del reino, en este reino no se puede tener miedo, porque así dice la palabra del Señor, que tenemos una lucha constantemente contra principados, contra huestes demoníacas, espíritus de tiniebla. Y si tú tienes miedo, el miedo no proviene de Dios, porque una persona que tiene miedo no está caminando en fe, no está caminando según las ordenanzas de Dios. Pero Satanás va a buscar siempre las cualidades y las excusas necesarias para hacerte creer ese miedo. Miedos aún con razones, pero no tienes que creer eso. El miedo es un espíritu que quiere manipularte, que quiere controlarte. El miedo se convertirá en un consejero si tú no cierras esa puerta. Por eso no tengas miedo a qué dirán. El miedo incluso te puede bloquear, prohibir de que tú conozcas a demás personas. Si tú eres soltero o eres soltera y quizás quieres conocer a ese hombre, esa mujer, el miedo siempre te dirá: no hable con él, no hable con ella, no trate de tener una comunión con esa persona, porque el miedo siempre va a buscar argumentos necesarios para hacerte entender de que no vas a llegar, de que no lo vas a poder lograr. Y eso es un bloqueo espiritual, eso es una maldición. Y yo sé que hay personas que tienen que darse cuenta que el miedo puede ser un instrumento, una trampa del enemigo para estar machucándote, oprimiéndote. No permitas el miedo operar en tu vida. Y quiero enseñarte cómo deshacerte del miedo, cómo tú romper esa maldición en el miedo. El miedo se fortalece cada vez que la persona abraza el miedo, pero nosotros los podemos destruir, cancelar en el poderoso nombre de Jesús. Hay un método que es para mí el mejor de los métodos
para vencer el miedo, para destruir ese miedo. Y es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, entonces el lugar donde habían esas tinieblas a causa del miedo, entonces el Espíritu Santo, cuando comienza a llenarte, a entrar en ti, a tomar posición, dominio de tu vida, el Espíritu Santo te llena de la luz del Señor. Entonces, si tienes la llenura del Espíritu Santo, no vas a tener ese miedo. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, un espíritu de valentía, es el Espíritu de Dios. Y cuando tienes el Espíritu de Dios, vas a vivir en paz y en tranquilidad. Vas a vivir en sintonía con el cielo, conforme a las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Y no temerás lo que dirá la gente. No vas a temer aun cuando los médicos te den un diagnóstico de que tienes cáncer, de que tienes una enfermedad muy grave, de que esa operación cuesta mucho dinero, o quizás no podrás pasar esa enfermedad. No temerás lo que pueda decir el hombre, porque tu fe está confiada en el Señor. El Espíritu Santo siempre te llevará a lugares más altos en la presencia de Jehová. El Espíritu Santo te dará la valentía de poder vencer esas montañas, esas tormentas que no quieren que tú avances. Por eso es necesario que tú reconozcas el miedo. Y si hay miedo en algunas áreas de tu vida, llénate de Dios. Llénate de Dios en oración. Comienzas a cantar alabanza, adorando a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, declarando el reino de Dios sobre tu vida. Que tú provoques ese ambiente de bendición sobre ti y no permita más esos consejeros del miedo, porque el miedo quiere reemplazar el consejo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice que sí, el miedo quiere decirte que no. Pero recuerda que la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tienes que levantarte con esa gracia, esa autoridad y el amor maravilloso que Dios ha puesto dentro de ti. Usa las herramientas celestiales para alcanzar los objetivos que Dios ha predestinado en tu vida aquí en la tierra. Por eso, sé lleno del Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo. Y es necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo y vivas en la presencia del Señor, para que pueda vencer esas barreras del miedo. No más miedo en tu vida. Por eso levántate, guerrero, levántate tú, mi hermana, mi hermano, todas las personas que me escuchan. Lo bendigo con esta enseñanza de bendición, de victoria. Pero en el nombre de Jesús declaramos que no más miedo sobre tu vida y declaramos la valentía de Dios. Como dice el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, de poder, el Espíritu Santo. Antes de terminar, quiero dejarte 2 versículos poderosos para bendecirte. El primero es Josué 1:9. Mira que te mando y te esfuerces y sea valiente, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9. El segundo es Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Que el Señor te bendiga grandemente y que los cielos se abran a tu favor. Recuerda que el que está contigo es el poderoso gigante, el Alfa y el Omega, el que te creó, Él te conoce y Él hará cosas grandes en tu vida. Así que sé bendecido, sé prosperado en el poderoso nombre del Señor Jesús. Bendiciones, familia.